Lamento el no haber podido estar con ustedes el día miércoles. Tuve un imprevisto que me impidió dar clase. De todas maneras, los contenidos necesarios los vamos a cubrir. Y yo voy a necesitar que para esta parte de la asignatura, donde hay una, ¿cómo les diría?, una enorme cantidad de situaciones físicas que aparecen como ejemplos de los conceptos que vamos a manejar aquí, sería muy conveniente que ustedes, además de venir a clase, leyeran o estudiaran en realidad con atención los capítulos 17, 18 y 19 del libro que es el texto de la asignatura y que es el que yo he seguido para armar o para configurar las clases que les estoy dando. Es decir, hay toda una serie de ejemplos que yo no puedo dar, hay toda una serie de situaciones presentadas con buenos dibujos, con una buena argumentación inicial, con frecuencia intuitiva, que yo no tengo tiempo de dar. Así que a ustedes les va a completar mucho el panorama capítulos 17, 18 y 19. Más el 20. Sí, estamos en la última parte, que es el primero y el segundo principio de la termodinámica, que para todos ustedes es importante, científicos o ingenieros, porque es el que maneja las máquinas térmicas. Máquinas, una caldera, un motor a explosión, un reactor nuclear, una máquina bioquímica, como somos tú y yo. Entonces son dos principios tan generales, de un comportamiento tan general, que son tan vastos, que están tan llenos de ejemplos que no se pueden dar aquí, que conviene que se vean en un texto organizado. O sea que lo que nos queda de la asignatura es lo que se llama el primero y segundo principio de la termodinámica y algo de la teoría cinética de los gases, que lo he dado yo acá, que es la visión cinética de la temperatura, sobre la cual hoy voy a volver a insistir. Bueno, recuérdenme antes de terminar la clase que tengo, alguien me pidió y yo hice una selección de problemas del capítulo 19. En esta parte de la materia, hay que tener cuidado con los problemas sugeridos, porque conviene que los problemas que ustedes van a hacer estén bien relacionados con los contenidos teóricos. Entonces, habíamos visto en la clase anterior que la temperatura es la medida del estado térmico. Esto parece una redundancia. Hay un primer principio de lógica que dice que no se puede definir con la palabra definida. No es del todo redundante. Hay un estado que se va a caracterizar por un número, y ese número lo determina un sistema físico que se llama el termómetro. Vamos a utilizar como termómetro habitual los llamados termómetros de gas, que cuando tienen pequeña cantidad de sustancia termométrica miden todos lo mismo y establecen para el punto triple
del agua, o sea, el estado en el cual coexisten en equilibrio las tres fases del agua, la sólida, la líquida y la fase de vapor, el valor de 273,16 grados Kelvin. Vimos que el aumento de temperatura da lugar en los sólidos a un aumento de longitudes, mejor dicho, a un aumento de las dimensiones de un sólido calentado aumenta sus dimensiones, todas sus dimensiones. Por ejemplo, si es una lámina que tiene un hueco, al calentarse, la lámina aumenta sus dimensiones y el hueco también. O sea, todo aumenta sus dimensiones y cada una de sus dimensiones sigue aproximadamente esta ley. Donde esta es la longitud a la temperatura inicial, este es el coeficiente lineal de dilatación y delta T es el incremento de temperatura T menos T sub 0. Esto es propio de los sólidos, en general los coeficientes de dilatación son relativamente pequeños, mientras que para los gases, y para los líquidos también, mientras que para los gases van a ser muy importantes. Ahí vamos a tener una diferencia clarísima entre el comportamiento de materia condensada, sólidos y líquidos, y los gases. Los gases van a ser altamente compresibles, mientras que los sólidos y los líquidos no. No obedecen a grandes modificaciones de dimensiones con la temperatura ni con la presión, y eso sí va a ocurrir en el caso de los gases. Para el caso de los gases, nuestra ecuación básica para el comportamiento de los gases será que el producto de la presión por el volumen es igual al número de moles por la constante de los gases por la temperatura absoluta. Estoy pensando en gases que están contenidos en cilindros cerrados con una tapa que se puede mover, como si fuera un pistón. De modo que el volumen, la temperatura y la presión del gas contenido, N es el número de moles de gas asociado al número de moléculas, son lo que se llaman las variables de estado. Y experimentalmente se muestra que las variables de estado están enganchadas o relacionadas, si ustedes quieren, a través de esta ley. Esta ley es aproximada, con muy buena aproximación en ciertos casos. Es aproximada al caso de gases que tienen presiones relativamente bajas y temperaturas relativamente altas. No es válido con total exactitud. Hay, digamos, apartamientos de esta ley general de los gases. Lo cierto es que este comportamiento general de los gases, que es en una única ecuación colocar dos leyes experimentales que son la de Boyle-Mariotte y la de Gay-Lussac, enganchadas juntas, son leyes experimentales, dan como resultado este comportamiento. Ojo con el comportamiento, R es la constante de los gases, que tiene un valor numérico que ahora no me acuerdo. Creo que es algo así como según las unidades que uno use.
8,3 joules sobre mol por grado Kelvin. Las presiones medidas en el sistema MKS, los volúmenes centímetros cúbicos o metros cúbicos. Ojo, solo es válida esta expresión para temperaturas en grados K. No se les ocurra usar la escala centígrada porque les quede un disparate, porque entonces un gas a 0 centígrado quiere decir que no tiene presión o no tiene volumen, lo cual es un disparate. Esto solo es válido en la escala absoluta de temperatura. Como no es totalmente válida para todo el rango de presiones, volúmenes y temperaturas a los cuales se puede tener un gas, a los gases que siguen esa ley en un rango dado se los llama gases ideales. Son los gases que cumplen con ese comportamiento. La mayor parte de los gases tiene un rango de presiones y de temperaturas en la cual se comporta como ideal. Me parece que alguien me quería hacer una pregunta, me olvidé quién era, y me olvidé, lo dejé pasar. Bueno, ya se acordará. Entonces recuerden, los gases ideales es una idealización del comportamiento de los gases muy buena en los rangos de presión y temperatura que nosotros vamos a usar. La particularidad que tienen los gases es que pueden realizar trabajo. Van a ser el objetivo central de mi análisis termodinámico. No voy a considerar prácticamente para nada los líquidos ni los sólidos. Pero me voy a referir casi siempre a los gases y con mucha frecuencia a los gases ideales. ¿Por qué son importantes los gases? Los gases son importantes porque son un sistema termodinámico al cual yo le voy a poder sacar trabajo. O sea, yo voy a poder lograr que este gas encerrado en este cilindro con una tapa móvil desplace esa tapa y realice un trabajo. Esa es la base del motor a explosión. Como el motor a explosión me rinde el servicio de generar trabajo mecánico en lugar de tener que hacerlo yo o el burro, entonces vamos a prestarle atención, porque aquí está la base, el germen de la máquina de vapor y el motor a explosión. ¿Por qué digo que los gases pueden hacer trabajo? Bueno, los gases pueden hacer trabajo porque un determinado estado de presión en un cierto volumen a una dada temperatura en un recipiente donde hay n moles de presión, n moles de sustancia. Recuerden que el número de moles es el número de veces que el número de Avogadro en partículas está contenido en la masa de gas. O sea, el número de moles tanto se puede escribir, recuerden esto, como el número de moléculas que tengo dividido el número de Avogadro, 6 por 10 a la 23, como la masa que tengo dividida la masa molecular. Es lo mismo, entendiendo por masa molecular la masa de un mol de sustancia, que es distinto para cada una de las moléculas. Para el oxígeno 2 será 32,
para el hidrógeno 2 era 2, etcétera, etcétera. Entonces, si yo tengo acá n moles de gas, si tengo un mol, quiere decir que tengo 6 por 10 a la 23 unidades moleculares. Si tengo 2 moles, voy a tener 6 por 10 a la 23 por 2. Si tengo 1 mol y medio, voy a tener 1,5 por 6 por 10 a la 23. Esas unidades moleculares, esas moléculas encerradas en el recinto pueden dilatarse y realizar un cierto trabajo que lo voy a escribir así. El trabajo que realiza el gas al dilatarse una cierta cantidad diferencial X será la fuerza que realiza por el desplazamiento. O sea, la vieja definición de trabajo mecánico. Un desplazamiento diferencial va a dar lugar a un trabajo diferencial. Pero esa fuerza que realiza el gas sobre todas las paredes del recipiente, pero solo hay una que se puede desplazar, yo acá la dibujé la de arriba, la tapa, esa fuerza la puedo escribir como la presión multiplicada por el área del pistón por diferencial X. A es el área de esta superficie. Pero esto, A por diferencial X, será el cambio de volumen que resulta del desplazamiento de la tapa del pistón desde una posición a otra, que está una cantidad diferencial X por encima. Al dilatarse, hay un aumento de volumen en el gas, que es el producto del área del pistón por su desplazamiento. Quiere decir que esto es lo mismo que la presión por el cambio de volumen en el gas. Quiere decir que el trabajo que va a realizar o absorber o tomar un gas depende de dos variables termodinámicas, P y V, a través de esta expresión. Veamos un poco más de cerca cómo es la ley que relaciona los estados de equilibrio de un gas ideal. Con frecuencia se utilizan diagramas presión-volumen para describir la evolución del gas. Fíjense que si la temperatura es constante, todo esto es una constante. O sea, si el gas va a evolucionar, se va a dilatar, se va a contraer, sin que cambie su temperatura, todo esto es una constante. Quiere decir que el producto de la presión por el volumen es una constante. Quiere decir que la presión es inversamente proporcional al volumen. Y eso da, entonces, curvas de este tipo. Donde las variables son inversamente proporcionales. A estas curvas se las llama isotermas. ¿Por qué? Porque a lo largo de estas curvas el producto presión por volumen se mantiene constante. Entonces,
esta será la isoterma a temperatura T0. Esto será la isoterma a temperatura T1, a temperatura T2, a temperatura T3. Hay todo un continuo donde T0 es menor que T1, que es menor que T2, que es menor que T3, que es menor de T4. Dicho en otros términos, si me muevo sobre una isoterma, quiere decir que la temperatura no cambia. Quiere decir que al aumentar el volumen, tiene que disminuir la presión, porque el producto de la presión por el volumen es constante a lo largo de un isoterma, ¿verdad? La presión va como nRT sobre V. Como esto es constante a lo largo de un isoterma, cuando aumenta el volumen disminuye la presión. Aquí tienen esas curvas. ¿Por qué tengo muchas? Bueno, porque esto es una familia de curvas, donde la temperatura actúa como un parámetro que va cambiando. Por otra parte, si en un estado dado de presión y volumen, se aumenta la temperatura, si aumento la temperatura para una dada presión y un dado volumen, si mantengo constante el volumen, tiene que aumentar la presión, ¿verdad? Si mantengo constante el volumen y aumento la temperatura, si esto es constante, tiene que aumentar la presión. Claro que sí. Quiere decir que paso de un estado a un estado de temperatura mayor y presión mayor, que es lo que me permite visualizar a mí que esta temperatura, la de esta isoterma, es mayor que esta, que mayor que esta, que mayor que esta y mayor que esta. Ese es un diagrama general de isotermas que pueden representar evoluciones de un gas o no. Luego vamos a ver esto con mucho más detalle. Si yo paso de este punto a este a lo largo de un isoterma, la temperatura se va a mantener constante. Estoy aumentando el volumen. Paso desde este volumen inicial a este volumen final, disminuye la presión, como dice la ecuación general de estado, y mantengo constante la temperatura. Toda evolución a lo largo de un isoterma es a temperatura constante. ¿Es obligado? No. Puedo ir por allí, puedo ir a este punto por este camino, puedo ir a este punto por este camino y volver por este, etcétera, etcétera, etcétera. Sobre eso vamos a trabajar mucho y va a haber muchos problemas en los cuales yo voy a visualizar el paso de un estado termodinámico a otro en un diagrama presión-volumen. Es un diagrama muy habitual, por eso lo presento ahora porque lo vamos a usar mucho. Las isotermas aparecen como dando lugar a una familia de hipérbolas sobre las cuales el producto de presión por volumen se mantiene constante. Ya que acabamos de definir el trabajo, vamos a calcular qué trabajo hace el gas qué trabajo realiza el gas en una expansión isotérmica. Quiere decir que el gas va
desde una presión, desde un volumen V sub 0 a un volumen V sub 1 y permanece su temperatura constante en un valor T sub 0. Supongan que el gas arranca aquí, en este estado. P sub 0, V sub 0, y a lo largo de la expansión isotérmica alcanza un volumen mayor. O sea que hace esto. El gas va por ese camino. Evoluciona a lo largo de una isoterma a temperatura constante. Ok. La situación física está acá. Es un gas que mantenido en el recipiente en el cual yo puedo aprovechar que él trabaje, que es, como dije antes, el gas contenido en un cilindro cuyas paredes se pueden mover, cuya una pared se puede mover. Si se mueven todas es más difícil calcular cuál es el trabajo. Vamos a suponer que una sola pared se puede mover, la tapa puede deslizar y sin fricción enseguida. Entonces, se mantiene a temperatura constante y se dilata y realiza un trabajo. Para mantenerlo a temperatura constante, tengo que garantizar que estas paredes sean tales que no permita que ingrese energía térmica, y aquí abajo lo tengo que tener en contacto con un reservorio en el cual la temperatura siempre es la misma. La llamé T sub 0, T0. Dime. Yo estoy hablando del trabajo que hace el gas. Para mí va a ser el personaje. Cuando el gas se dilata, como acá hay un estado de presión, hace una fuerza distribuida sobre esta superficie que se desplaza y entonces el gas trabaja. Ese trabajo puede ser positivo o no, porque si este desplazamiento es en el sentido opuesto, lo que tengo es una compresión. Y entonces, al contraerse, se está trabajando sobre el gas. O sea, el trabajo realizado por el gas sería negativo. Cosa que va a ocurrir. A veces el gas se expande y me da trabajo, y a veces hay que comprimirlo y el trabajo se lo entrego yo. O sea, dicho en otros términos, este diferencial puede ser positivo o negativo. El peso del pistón determina, junto con las condiciones internas del gas, cuál es la presión, que es la misma en todo el seno del gas. ¿Por qué? Porque la densidad del gas es baja. Y aquí el teorema general de la hidrostática, con densidades tan bajas, la diferencia de presión en un tamaño de centímetros o de metros es absolutamente despreciable. El gas no es un líquido. O sea, yo puedo considerar que la presión está uniformemente distribuida. Entonces, el peso del pistón contribuye con las condiciones internas del gas a un estado de presión que es uniforme. ¿En cuánto vale la presión?